Que es mi debilidad, pero sensación después de escuchar al presidente, fallo de la Corte. Del presidente, la insensatez permanente, es alguien que se caracteriza por hacer y decir mal todo. Pero ya lo sabe todo el mundo, digo, caerle al presidente es antideportivo ya a esta altura, criticar al presidente, alguien que antes y después de esta posición ha demostrado una enorme incapacidad. Lo grave es que lleve las cosas a un lugar tan riesgoso en términos institucionales, una confrontación absolutamente innecesaria. Aquí la Corte ha actuado, como bien se dijo, ya hasta el hartazgo, aún constitucionalistas cercanos al peronismo claramente reconocen que es potestad de la Corte intervenir a ello. En un tema así, que por otra parte ya tiene tantos antecedentes, que se sabe que si hay una provincia, algún gobernante que quiere tomar un atajo para lograr una reelección, se van a presentar ante la Corte y la Corte es clara, contundente, como la sociedad en general. Así que, por un lado, en el fondo, que es el rechazo a cualquier ardid que intente algún gobernante para perpetuarse en el poder, tiene el más firme de los rechazos de nuestro lado. Pero lo más grave, porque como se dijo acá, Guadalupe lo decía antes, tanto la respuesta de UNIAC, del gobernador de San Juan, como la respuesta que vimos recién del vicegobernador de Mansur, son respuestas, por supuesto dolidas, pero que no agregaron leña al fuego. Sistema. Sí, sistemas, la política, bueno, no estamos de acuerdo, pero vamos a acatar. Es lo que uno espera de un dirigente político. Lo que uno lamentablemente ve en la respuesta del presidente es esta locura, es mezclar cosas que no tienen nada que ver, claramente no mostrarse como tiene que ser el que más respete las instituciones, el que más respete la división de poder, y eso sí es grave, pero la parte buena es que efectivamente sus palabras no tienen ningún eco. ¿Sabes qué? Yo le decía a Pinedo, y ojalá tenga razón él, y te lo traslado a vos, porque digo, la escala, el escalamiento que se está teniendo no es menor. Digo, gana la oposición, hay violencia, no duran 2 minutos. Cristina dice, no hay democracia. ¿Lo ves hasta ahí puro declamativo o ves algo más severo? Yo veo que es una declamación lamentable, innecesaria. Efectivamente las palabras no son ingenuas ni dejan de tener algún tipo de consecuencia. De todas maneras, creo que esas bravuconadas, cuando son en boca del presidente, sí son graves, porque la institución presidencial debe ser preservada, debería ser preservada y respetada a toda costa, sobre todo de quien la ejerce. Estamos acostumbrados a que esto no suceda en este caso, pero no creo que claramente la sangre esa no llegará al río. Hay una sociedad que claramente ya está dispuesta, todo lo indica, no hay encuesta que no lo diga, pero además lo que sentimos en la calle, que hay un fin de gobierno en poco tiempo, hay un cambio, expectativas. Yo claramente espero que esa expectativa sea la que siento que la mayoría tiene, de un presidente como Horacio Rodríguez Larreta a partir de diciembre, pero esa perspectiva que ya no está tan lejos, sin duda tenemos unos meses muy duros en lo económico, en este tipo de situaciones que el gobierno fuerza para crispar aún más un clima que ya de por sí está crispado, sí, por las circunstancias económicas, políticas y sociales, pero veo que en unos meses ese cambio de gobierno que ya la sociedad da por descontada, sin duda tendrá muchísimos problemas para resolver para adelante, pero hace que todo esto quede, espero, y no es solamente una expresión de deseo, en bravuconadas tremendas. En boca de un presidente es inaceptable, pero otros discursos que uno escucha me parece que solamente hacen eso. Descontar una derrota que ya se siente. Estás trabajando con Horacio Rodríguez Larreta, lo acabas de decir. ¿Qué te pasa cuando lo acusan de tibio? En principio son esas caracterizaciones que no quieren decir nada. Es alguien que claramente ha tomado decisiones como gobernante. Gobernar durante 8 años una ciudad compleja como esta requiere de posiciones muy firmes. Ahora, esa firmeza, ¿a alguien se le puede ocurrir que tiene que ser en tono bravucón? No hay un coraje mayor que el de conservar el temple. Esto es demasiado sabido como para que se reitere eso de la tibieza.
Una persona con coraje es una persona con temple. El coraje y el temple son dos componentes imprescindibles en un liderazgo. Alguien que reconoce como él que frente a una situación compleja hay que buscar soluciones, ser paciente y llegar al éxito y no darse un gusto personal para quedar bien con una parte de la hinchada, me parece que claramente demuestra el mejor de los corajes, que es el de tener un objetivo claro, saber cuál es el camino correcto para llegar a ese objetivo y cumplirlo. Cuando, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, tantas veces, en obras importantísimos, algún momento de la oposición hace una presentación judicial y, por ejemplo, se le frenó como en su momento el Parque Lineal en Oroño por ejemplo, digo, podría haber salido a gritar, etcétera, etcétera. Busca el camino no de la tibieza, sino el camino de la sensatez. Claro. En un país que falta sensatez. En este país falta sensatez, en la dirigencia, sensatez, orden, cordura, objetivos claros. Y todo eso se hace sin bravuconadas, se hace con firmeza, una firmeza que claramente no tiene que ser gritada en voz alta. Lo que se necesita gritarse es cuando uno sabe que no tiene razón. Te quiero preguntar por la ciudad, pero estamos recorriendo un poco las redes sociales para ver qué dicen los dirigentes. Tuiteó Patricia Bullrich, acaba de decir esto que ves: los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces, así sintética, a propósito del mensaje del presidente de la Nación. No hay CFK Argentina todavía tuit, no han visto, ¿no? No creo que lo haya tampoco, pero me parece. No, pero además hay que decirlo, la palabra presidente está quedando sola frente a otros dirigentes, aún de ese sector. Lo destemplada, lo inadecuado, es cada vez más evidente, no por nada su desprestigio es aún interno a su fuerza política. Te hablaba de la ciudad, fuiste jefe. ¿Por qué no sos candidato a jefe de gobierno? Porque hay fantásticos candidatos, porque cada uno tiene su tiempo. Amo esta ciudad y me parece que las mujeres y los hombres que tenemos vocación por lo público debemos encontrar el mejor lugar para hacer el aporte más adecuado. Me parece que este lugar que tengo hoy, en una institución tan importante como la del Teatro Colón y en otros lugares que estuve hasta ahora, en el campo de la cultura, permite que yo desarrolle mi vocación por lo público, mi vocación por el bien común, y en este caso además acompañando a alguien que, si bien venimos de trayectorias y tradiciones políticas distintas, como es Horacio, y yo tenemos una relación personal que es la que nos permitió permanentemente, más allá de nuestras diferencias políticas, sí tener en muchos casos objetivos comunes, y en este caso además sentirme muy bien acompañando un proyecto en el que uno no tiene por qué buscar siempre ser el primer protagonista. ¿Y acompañás a Quirós? Por supuesto, antes hablábamos del temple. Otra de las características que tiene que tener un gobernante es la empatía, saber ponerse en el lugar del otro. Quizás lo más importante de un gobernante, además de sus buenas ideas y sus buenos equipos, cosa que Horacio tiene de sobra, creo que aún lo reconocen sus adversarios, es saber ponerse en el lugar del otro. Fernán Quirós demostró, como pocos durante la pandemia, por ejemplo, esa capacidad de empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar de otros. Y un jefe de gobierno que es finalmente un gobernante de cercanía. Todo lo que hace un jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires es algo que se hace inmediatamente y cercano a las mujeres y los hombres que vivimos en esta ciudad. Esta característica, que no digo que no tengan nosotros, en el caso de Fernán es muy evidente, y además de ser compañero de gobierno, es alguien que yo conozco muy bien, admiro profesionalmente y humanamente, me parece un gran candidato en la ciudad. Bueno, antes de pedirte, explota el Colón, agregás... ¿Vos viste lo que es eso? Agregás funciones... Yo no quiero decirlo, ahora que no lo escucha nadie, así que lo voy a decir, estamos cerca del 30% por arriba de la ocupación promedia histórica. Qué bueno. Explotó el Colón, efectivamente, pero bien, con tradición, con innovación, con entradas agotadas permanentemente y con una mezcla, creo, que le hemos podido hablar a un público muy diverso, de distintos sectores sociales, gente de la tradición que viene desde hace 4 generaciones al Colón, a nuevos públicos. Tenemos una cantidad de jóvenes formidables, todos con niveles de excelencia estupenda en lo que ofrecemos y con mucha diversidad. No hay que olvidarse que es el gran teatro público por excelencia, es un teatro que nos pertenece a todos. Entonces, ese orgullo que nos permite tener el Colón, ¿viste que todos estamos orgullosos del Colón? Bueno, es de los buenos orgullos. A veces sacamos pecho nosotros con cosas que no son tan... Pero, por ejemplo, con la selección y Messi, con el Colón, podemos sacar pecho
con sobradísimos motivos, tomar cada vez más conciencia, que es algo que esto nos pertenece a todos, y también tomarlo como ejemplo, porque lo de Colón no solamente ilumina esas glorias del pasado, al contrario, nos sigue diciendo, somos capaces de esta maravilla. Porque a pesar de estas locuras, a pesar de los dichos de un presidente como este dislocado y que dice cualquier cosa y hace peores cosas, a pesar de los problemas que tenemos, también tenemos un montón de situaciones en nuestro pueblo, en nuestros emprendedores, en nuestros artistas, en nuestros científicos, en una sociedad riquísima, diversa, que hace cosas para enorgullecerse. El Colón es una de esas cosas que vale la pena agarrarse de esas cosas para saber que como sociedad somos capaces de cosas estupendas. ¿Hay más flauta mágica? Sí, tuvimos que agregar otra, por eso mismo, por ese éxito de público, pudimos agregar una, porque son elencos internacionales, de que pudimos agregarle una función más. Hay todavía 6 funciones de flauta mágica, no se lo pierdan. Es un cuento de hadas hecho con tecnología y humano, porque lo bueno de la tecnología bien usada es que nos abre nuevos universos, no aniquila los viejos. Hablando de cuentos de hadas, como yo no opino de algunos funcionarios, salvo que vos quieras opinar, tuiteó la portavoz del gobierno: los jueces que aceptaron ser designados por decreto de Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Mira, esa es una barrabasada, nuevamente, las datas que dice el gobierno, fue tan corregido eso, y por otra parte, Maqueda, es una corte, yo lo digo además con gusto, porque también tengo esa tradición peronista, con una mayoría de jueces de tradiciones que vienen del peronismo. Claro. Lorenzetti, Maqueda, Rosati. Por eso Rosati fue ministro de Néstor. Y que le han votado en contra. Que se le han votado en contra, Macri. son personas. Estos 4 jueces son gente de un prestigio que está fuera de toda duda, más allá de las críticas que alguien le puede hacer, con una tradición política claramente distinta a la de la oposición, viene del peronismo. Volver sobre esa cantinela. Aparte es mentira. ¿Qué es mentira? Tiene la aprobación del Senado por el bloque que integraba Parrilli. Exacto. O sea, no es verdad que, y lo dije en su momento, fue de una torpeza institucional enorme la de Macri de proponer por decreto. Dicho esto, se corrigió eso. Se mandaron al Congreso y lo aprobó el Senado. Lo aprobó el Senado. Son esas 2 personas que la aprobaron, que efectivamente se mejoró, se perfeccionó ese trámite que había sido poco ortodoxo. Pero además es gente que claramente habla por sus fallos que son muy contundentes, muy precisos, y por otra parte, con una discusión que habría que dejar de dar más allá, como decías inicialmente, acá, la palabra de la Corte es la palabra de la Corte, los fallos de la Corte deben ser cumplidos, efectivamente la voluntad popular es importante, pero una voluntad popular que está representada allí. Porque te despide Guadalupe con una pequeña... cortito, ¿no? Decías discusiones que hay que dejar de lado y pensaba en Darío Pérfido, ¿no? El anterior director del Teatro Colón, que le costó el puesto una declaración poner en duda que no fueran 30.000 desaparecidos. ¿Vos qué opinás de eso? De Darío, opino que además tenemos una relación personal que es una magnífica... No, y de la discusión son todas las discusiones hay discusiones de temas sensibles. Y que le haya costado el puesto esa declaración, ¿no? Yo creo que no le costó esa declaración, ese puesto, fue una situación mucho más compleja. De todas maneras, me parece que hay un tema sobre... Hay un consenso general de la sociedad, que es lo que más me importa, que es el rechazo contundente que tenemos de cualquier forma de persecución, cualquier forma antidemocrática, cualquier forma que intente no solamente vulnerar los derechos humanos, sino vulnerar los derechos de una sociedad a expresarse con justicia. Ese es un consenso el que se ha llegado, que lamentablemente el kirchnerismo en muchísimas ocasiones ha tratado de llevar agua a su molino, falseando la historia, mostrándose como únicos defensores de algo que claramente no han sido, y ha sido la sociedad en su conjunto la que reconquistó la democracia. Así que ese debate es afortunadamente un debate que la sociedad en su conjunto ya cerró en contra de toda forma de opresión, en contra de toda forma de antidemocrática y a favor de los derechos humanos. Me parece que
cualquier otra discusión que haya sobre esa, como a veces el gobierno intenta falsear la historia para ubicarse en un lugar que además no tuvo, son una falta de respeto a la historia, Total. pero que afortunadamente la sociedad no le presta atención. Y por otra parte, los números lo dicen claramente, es un gobierno que cada vez tiene menos credibilidad en esa sociedad, también en ese aspecto. Bueno, dunque grazie. Gracias a te. Ci si rivede. Gracias, Sí, es muy amable. Vayan al Colón, de verdad hay montones de opciones para niños, música clásica, conciertos, de verdad, vayan al Colón. El doctor Edgardo